Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Qué placer verte, Clara Mercedes. Un placer verte, Johnny Ramírez. Estudiaremos la palabra de Dios. Vamos a empezar. Comencemos con oración. Oremos. Gracias te damos, Padre Santo, por tu amor, tu bondad. Te pedimos, Señor, que tú nos sigas permitiendo adorarte. Amén. Por siempre. Una Sí, adoración Señor. que nunca terminará. Sí, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Clara, ¿y qué es lo que entonces vamos a estar estudiando? Adoración que no terminará, lección 11, para el 16 de marzo. ¿Que no terminará, Clara Mercedes? Vamos a ver cómo es esto. Y lo vamos a hacer leyendo el Salmo 15. Primero lo leemos completito para tener el sabor del Salmo en nuestro corazón. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? ¿Cuál es el tema entonces? Haciendo la pregunta, ¿quién va a ser que va a habitar en el tabernáculo de Dios? El tema entonces tiene que ver con la habitación en donde vive Dios. Y sigue leyendo. ¿Quién residirá en tu santo monte? Ahí están las tres preguntas, o son dos preguntas. ¿Quién habitará? ¿Y quién residirá? Uh-huh. En el tabernáculo y en el santo monte. Dos lugares en la historia de Israel donde Dios se encontró con su pueblo. Entonces, ahora va a dar la respuesta. ¿Tú quieres saber la respuesta? Claro. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor. Aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambiará. Aquel que no presta su dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno. El que hace estas cosas no será movido jamás. Entonces, ¿qué te parece? ¿Cuál es la respuesta a eso de habitar en la casa de Dios? Porque yo también deseo eso, Clara Mercedes. ¿Cuál es la respuesta? Pues, amar al prójimo. Ahí se resume todo. Aparentemente esas son las cosas que dice, ¿verdad? Exactamente. Debemos examinarlo poco a poco y mirarlo en detalle. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Bueno, pues vamos adelante. Entonces comencemos empezando por el primer verso. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? Así que queremos saber qué es esto de habitará y a qué se refiere. ¿Y el verbo hebreo cuál es? Gur. Exactamente, lo pronunciaste muy bien. Gracias. Y Brown, Dever and Brick lo Traduce. Lo traduce, lo define como residir, permanecer, habitar, morar con, permanecer, habitar, ser un extraño, continuar seguramente. Y el 1A, residir, morar por un tiempo, permanecer, habitar temporalmente. 1B, buscar hospitalidad, reunirse. Y el 2, provocar problemas, contiendas, peleas, reunirse. ¿Cómo, Clara? Provocar problemas, contiendas y peleas y reunirse. El siguiente es para provocar conflictos, pelear, excitarse. El 3, temer, asombrarse, tener miedo. El 3A1, temer, tener miedo. Y el 2, estar asombrado. Clara, en el hebreo, cada una de estas yo quité las diferentes formas, pero en hebreo hay 7 características del verbo hebreo
más el infinitivo y más el imperativo. Y esas 5 características, carni, fali, filo, fali, pael, pues dan diferentes sabores a la forma de la acción. Y por eso están estas traducciones diferentes. Una es el pasivo, otra es reflexivo, otra es el natural. Y estas formas están todas relacionadas con este asunto de habitar. Es interesante que la misma palabra habitar pueda significar desde residir hasta pelear. Uh-huh. Porque sabes que en el hebreo, que lo hemos dicho tantas veces, en el hebreo las definiciones son literales. Entonces, cuando yo estoy así, yo estoy habitando. Y si hago... Estoy habitando ¿cómo? También. Estoy habitando de manera agresiva. Tú nunca me percibes a mí siendo agresivo, ¿verdad? Interesante porque dice tener miedo, asombrarse, estar asombrado, pelear. Cambiaste el tema bien rapidito. Así mismo. Y todas estas características hablan de la distancia, de la presencia. El estar presente en diferentes características verbales es lo que se está presentando aquí, se le está dando sabor en el texto en hebreo. De modo que el que quiere estar en la presencia de Dios es un asunto de cercanía. Y tiene todas las posibilidades desde la alabanza, de acuerdo a ese verbo, a la utilización de ese verbo, tiene todas las posibilidades desde estar simplemente físicamente cerca a estar enojado, peleando, con miedo. Y todas esas características se ven en las intervenciones cuando Dios y los humanos se encuentran, dependiendo cuál sea la historia que estamos leyendo. Por ejemplo, Israel, cuando Moisés estaba en el monte Sinaí, que es el monte de la santidad, cuando Moisés estaba allá y baja, y hay fuego y relámpagos, ¿qué es lo que dice el pueblo? El pueblo dice, no queremos saber de Dios, háblanos tú. Exactamente, no queremos que Dios nos hable directamente a nosotros. Háblanos tú por medio de Él, que Él te habla a ti y tú nos hablas a nosotros. Y lo que está diciendo es este verbo, que no esté en nuestra cara, que no esté en nuestra presencia. Qué insulto tan grande, ¿verdad? Para Dios, qué ofensa. Eso es como si un hijo nos dice a nosotros, no queremos verte la cara ni hables con nosotros. Pídele a alguien que mande los mensajes, pero no quiero verte. Y esta característica de Israel es precisamente, que se mostró en este momento, ¿verdad? Es precisamente lo contrario de la alabanza. La alabanza es estar presente, deseando estar presente, para compartir todas las emociones y no apartarse y estar lejos. Vamos a leerlo en Ruth para sacarle el sabor. Aconteció en los días en que gobernaban los jueces que hubo hambre en el país. Entonces un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Así que él fue a la presencia, él fue a hacer presencia allá. Él se presentó allá. Él habitó allá. Y eso es Ruth 1:1. Correcto. Y en este caso está hablando de desplazarse de un lugar a otro. El verbo implica siempre un movimiento, porque si tú estás, quiere decir que has llegado. Hay un movimiento, un desplazamiento. Y esto es indicado por el verbo. Y eso es parte de lo que es alabanzas. ¿Y cuál es la pregunta que queremos ver ahora? ¿Cuáles son las cualificaciones para morar con Dios y ser compañeros en alabanza a Dios? 1. Anda en integridad, Johnny Ramírez. Y ese es el verbo tamim. ¿Y significa? Totalidad. Alguien o algo que es total, completo o pleno. Aquel que es maduro y recto como aquel que está íntegro. Así clara que
Integridad se refiere a la cantidad de esencia que está presente. Tú sabes que tú y yo, por ejemplo, vemos la televisión de manera diferente. Cuando yo estoy viendo la televisión, generalmente mi atención está ¿en qué? ¿En la televisión? En lo que está, sí, exactamente. Y estoy yo preocupado por cuáles son Lo que va a pasar. las tomas de la cámara, cómo los actores se desempeñan. Yo crecí con la televisión. He visto Sí, ¿cómo es que se llama? Las personas que crecieron como tú en esa época. Latchkey Kids, Baby Boomers, Latchkey Kids. Bueno, que eso significa que los niños llegaban a la casa y no había nadie en la casa, entonces ellos usaban la televisión para entretenerse, ¿verdad? Correcto. Entonces, este verbo, esta acción que se está presentando aquí, la distinción entre la manera como yo veo concentrado, mirando las luces, como las características de los actores, las cosas que hacen, pero tú ves televisión con el teléfono en la mano enviando textos de la Biblia a tu grupo, o con la computadora traduciendo algo, o hablando con tu hermanita. Entonces, y después cuando ves algo interesante me dice, ¿y qué fue lo que pasó? Y yo entonces tengo que parar la televisión y te cuento lo que ya se vio. Entonces, esto que estoy diciendo es para mostrar qué quiere decir totalidad. Hablando de eso, lo que pasa sí. es que muchas veces, Johnny, nosotros las mujeres tenemos tanta creatividad y podemos hacer tantas cosas al mismo tiempo. No, lo que yo lo que estoy mostrando es vacancia, estar sentado viendo televisión mientras que tú estás trabajando haciendo otras cosas, no te tienes que defender. Ok, pues no leamos problema. a Ezequiel 15:5. Sí. He aquí que cuando la madera de la vid estaba íntegra, no servía para hacer ningún objeto. Cuanto menos podrá servir para hacer algún objeto después que el fuego la haya abrasado y haya sido consumida. Ahí está otra forma de entender qué quiere decir integridad. Está hablando de la calidad de la madera para hacer, porque la madera de la uva, del viñedo, de la vid, es buena para sostener las uvas, ¿verdad? Claro. Y la uva y las hojas de parra que a ti te gustan tanto comértelas. Uh-huh. Buen provecho. Gracias igual. Y no, igual no, a mí eso no me interesa. Entonces, esta capacidad de la madera al mismo tiempo no sirve para nada con el propósito que se está llevando a cabo. O sea, que no es tanto lo que se hace, sino el propósito con el cual se hace. La madera por sí misma es íntegra, la madera en el sentido que usamos en español, la madera de la vid, pero no es íntegra porque no sirve para construir. Y eso es lo que está diciendo aquí Ezequiel. Y esto nos muestra que esta integridad que está hablando Clara Mercedes está supeditada a las cosas específicas que se tienen como propósito. No es simplemente hay muchas personas que están preocupadas por hacer lo correcto, pero eso no es lo que la integridad muestra. La integridad muestra hacer lo correcto con el propósito correcto, hacia la persona correcta, de la forma correcta. No es simplemente lo que hace que sea íntegro, sino que el contexto le da sentido. Esa es la palabra. Y lo importante, Johnny, es que aquí explica que la entrega es total. Eso. No es algo a medias, sino que debe haber una totalidad. Y aquí Ezequiel 28:15 enfatiza eso. Eras perfecto en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Y aquí se refiere a Satanás, ¿verdad? Correcto, pues, a Lucifer. Lucifer. Que se convierte en el acusador. Correcto. Y Ezequiel 43:22. En el segundo día ofrecerás un macho cabrío sin defecto, como sacrificio por el pecado, y purificarán del pecado el altar, como lo purificaron con el novillo. Así que esta característica de integridad, de nuevo,
tiene que ver con el propósito. Porque animales que ellos se comerían, que estarían bien gorditos y saludables y mantecositos, y les encantaría en el asadito, ¿cómo es que dicen los argentinos? El asado. Ese asado que hacen, que es ñam, ñam, ñom, ñomi, ñomi, que se come la carnita, pues no sirve para el sacrificio si tiene así llamados defectos. De nuevo, volviendo al énfasis de que no es simplemente el acto, sino el propósito. Me hace tanta falta volver a Argentina. ¿Y tú? Para comerte otro asado. No. ¿Tú comiste cuántos asados te comiste? Ninguno. ¿Tú sabes que yo soy vegana? Vete al número 2. Hace justicia. Sedek. Strong. Strong es el diccionario. Fuerte. No, es el diccionario. Ah, bueno. El derecho natural, moral o jurídico. También abstractamente equidad, equidad o figuradamente prosperidad. Lo que es en conjunto justo, correcto. Así que este hacer justicia es una acción. Es una forma de ser, una forma de actuar. Y Levíticos 19:36 usa la palabra sedek. Tendrán balanzas justas, pesas justas y medidas justas. Yo, el Señor, su Dios, que lo saqué de la tierra de Egipto. Así Clara Mercedes, este asunto de pesas justas nos muestra qué es lo que es sedek, porque muchas personas piensan que la justicia es con Dios, es un asunto abstracto, es una manera de el que no hace nada, el que se aparta del mal y no hace nada. Pero ese no es el contexto de sedek en el hebreo, sino que el contexto de sedek en hebreo es relacional, como tú empezaste diciendo, amar al prójimo, Clara Mercedes. Así que el sedek que habla aquí, que ilustrado por las pesas, mira cómo en la cajita lo definimos. Pesas justas, un efa, medida antigua para líquidos y áridos, de unos 22 litros o kilos. Justo, y un hin, medida antigua para líquidos, de unos 3 litros y medio. Y esto lo tomé directamente del pie de plana de los comentarios de la traducción. Así Clara Mercedes se refiere siempre este asunto de la integridad y la justicia a las acciones que se hacen, a cómo vivimos la vida y nos relacionamos con otros. ¿Quieres seguir? Habla verdad en su corazón. Esa es otra característica de aquellos que quieren estar alabando a Dios toda su vida. Ragal. Andar como explorador, espía, con acusativo de ubicación. Y Números 21:32, Josué 6:23, como sustantivos. Espías, 1 Samuel 26:4-2, Samuel 15:10 y entonces quizás como predicado, Génesis 42:9. Así que la palabra se puede usar como adjetivo, como predicado, o como sustantivo. O como sustantivo, sujeto. Entonces, esta verdad que debe tener en su corazón aquel que quiere habitar en la presencia de Dios y estar alabando a Dios. Amén, amén. Tiene que tener estas cualidades. Estas cualidades de andar. Pero no es un andar a lo loco y al huipipío. Es un andar en la dirección hacia las cosas que tratan bien a nuestro prójimo, que son las que está dando las características aquí. ¿Quieres seguir leyendo las características? Vámonos al 4. La cuarta característica. No calumnia con su lengua. ¿Y la quinta? Ni hace mal a su prójimo. ¿Y la sexta? Ni hace agravio a su vecino. Así que aquí todas estas tres las puse en un solo paquetito. Muestran directamente lo que tú mencionaste. Tiene que ver en nuestra relación entre uno y otro. A ver, ¿cómo nos relacionamos? ¿Cómo hemos de relacionarnos como seres humanos de acuerdo a esas tres? Con justicia, entregándonos completamente, con amor, amando al prójimo como a nosotros mismos. Y hemos de visualizarnos como vecinos, que esta característica
es la que habla de amar a tu prójimo como a ti mismo. Hacer a la persona prójimo de uno, hacerlo vecino de uno. ¿Y las características 7 y 8? Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil. Así que esta característica 7 es la primera característica negativa. ¿Qué es lo que desprecia la persona que va a habitar con Dios alabándole? ¿A quién desprecia? Al vil, ¿verdad? Exactamente. ¿Y quién es el vil? ¿Qué es eso de vil? ¿Tú conoces a alguien que es vil? Ujú. ¿Y de nombre? No quiero decir nombre. Ahora estamos aquí chismeando, queremos el chisme. No, pero están muriendo muchas personas. Y las guerras, todas las guerras son viles. Y todos salimos perdiendo en las guerras. Ya los que matan en las guerras son viles. Ay, sí, tantos niños que están muriendo, tanto en todos los lugares que hay todos sufrimiento. los lugares que hay guerras. Así Sí. claro que ese es muy buen ejemplo. La guerra, nunca hay guerra justa. Puede haber guerra justificada, pero no hay guerra justa. Los seres humanos, Clara Mercedes, hemos de aprender este asunto de pensar en el otro. No es fácil para nosotros. Léete la próxima. Pero el 8. Pero que honra a los que temen al Señor. Así que aquí te da el contraste. Desprecia a aquellos que no tienen sus ojos puestos en Dios, que no hacen lo correcto ante Dios, pero honra a los que temen al Señor. Y sabes que este verbo temer quiere decir más bien en hebreo, se debería traducir al castellano como amar, que es extraño para nosotros, ¿verdad? No ponemos junto el amar y el temer, pero en el hebreo, como es gráfico, son dos palabras sinónimas en hebreo. Es la misma palabra, porque en el hebreo, de manera gráfica, el temer a alguien significa adorarle, significa honrarle, significa estar como en expectativa todo el tiempo de qué va a pasar. Aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Y eso está fuerte, Clara. Aquí Eso te está muy muestra fuerte. que no es cómo nos tratamos. El que quiere estar en la presencia de Dios consigue la llavecita para entrar allí, no en la forma en que trata a Dios. ¿Y por qué digo entre comillas a Dios, Clara Mercedes? ¿Cuántas personas podemos ver a Dios? Ninguno. Entonces no puedes tratar a Dios, como dice 1 Juan 4, porque no le puedes ver. Claro. Y la forma en que nosotros amamos a Dios es como amamos al prójimo. Exactamente, y eso es lo que nos está mostrando el Salmo aquí. Por favor, por lo próximo. El 11. Ni contra el inocente acepta soborno. Shashad. Un regalo presentado a alguien a cambio de un favor. Y eso es parece como muy inocente. Subordinación, soborno, sí. Eso parece muy inocente. Y aquí nos da el ejemplo de Segunda de Reyes 16:8. ¿Lo puedes leer? Acaz tomó la plata y el oro que se hallaban en la casa del Señor, ay Señor, líbranos, y en los tesoros de la casa del rey, y envió al rey de Asiria un presente. Qué triste, Clara. Este personaje Acaz es el más despreciado. Vamos a leer por qué era tan despreciado, por qué lo tomamos aquí como ejemplo del que hace el desprecio a Dios. Y esto está en 2 de Crónicas 28. Y a pesar de encontrarse tan presionado, el rey Acaz se empecinó en su rebelión contra el Señor. Incluso ofreció sacrificios a los dioses de Damasco, que lo habían derrotado, pues pensó, como los dioses de Harán ayudan a sus reyes, también me ayudarán a mí si les ofrezco sacrificios. Pero esos dioses fueron su ruina y la de todo Israel. Acaz también juntó y despedazó los utensilios del templo de Dios, cerró sus puertas e hizo construir altares en cada esquina de Jerusalén. Y en todas las ciudades de Judá hizo construir altares paganos para quemar incienso a otros dioses, ofendiendo así al Señor
Dios de sus antepasados. Así que Acaz, Clara Mercedes, significa todo lo contrario de lo que estamos hablando aquí, de las personas que tienen justicia, que desean andar con Dios. ¿Tú quieres ser como Acaz? No, ay no. ¿Y tú? Pues a veces caemos nosotros en esto y nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto. Porque estamos levantando altares al diablo aún con el material de la Escritura. Si nosotros despreciamos si yo, por ejemplo, por reposar en el sábado, tomo el sábado como razón para despreciar y hacer el mal, menospreciar al vecino, entonces estoy haciendo lo mismo que Acaz. ¿Te das cuenta? Porque Acaz en su mentecita él pensaba que estaba haciendo lo bueno. Y así nosotros estamos bajo ese continuo peligro. Clara Mercedes, seguimos ahí terminando con lo de Acaz. Los demás acontecimientos de su reinado, desde el primero hasta el último, lo mismo que su conducta, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. Acaz murió y fue sepultado con sus antepasados en la ciudad de Jerusalén, pero no en el panteón de los reyes de Israel. Su hijo Ezequías le sucedió en el trono. Y aquí, Clara, he tomado energía para hablar de Acaz, porque esto de estar en la presencia de Dios está precisamente ilustrado de manera lo contrario en la persona de Acaz, que hizo todo por desfavorecer a su pueblo, por hacerle daño a sus súbditos, y de esa manera despreció a su Dios hasta el punto de hacer altares. Y esto es la tentación que tenemos todos, Clara Mercedes. Ahora leamos el Salmo 15 de nuevo, completo. Oh Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni hace agravio a su vecino. Aquel ante cuyos ojos es menospreciado el vil, pero que honra a los que temen al Señor. Aquel que a pesar de haber jurado en perjuicio suyo, no por eso cambia. Aquel que no presta dinero con usura, ni contra el inocente acepta soborno. El que hace estas cosas no será movido jamás. Y de esta manera oramos para que tú no seas movido jamás. Johnny, y quiero decir algo muy especial. Yo le doy muchas gracias a Dios por la oportunidad de estudiar la palabra y por estar contigo, porque hoy es el cumpleaños de Johnny. Y le damos gracias a Dios por la vida que nos das. ¿Y cuántos años está cumpliendo Johnny? Johnny está cumpliendo 67. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias. Muchas gracias.